Muy bien, pues como les decía, hoy vamos a ver un tema que se llama espiritualidad laica. Eh, Deepak Chopra tiene un libro, no sé, no creo que se llame espiritualidad laica, pero habla sobre esa relación. Entonces, este es un conjunto de conceptos mezclados con ese libro, porque me basé en ese libro y de cosas que me, me votaron y otras cosas que no me cayeron. Entonces hice yo una compenetración de eso, ¿no? Bueno, se llama espiritualidad laica y primero, antes que nada, tenemos que saber a qué le llamamos espiritualidad laica, ¿no? Porque si no sabemos qué es espiritualidad laica, pues vamos a estar fuera de contexto. Y eso, como les decía recién, pues no viene en el libro ni mucho menos, pero yo siempre cuando hay un tema en particular tenemos que irlo desglosando como metafísicos, tenemos que irnos más profundo, ¿no? Y espiritualidad laica, primero tenemos que saber qué es espíritu, ¿no? Y espíritu, lo que es invisible a la vista humana y que da la indicación de la fuerza en movimiento, o es la luz interna o la luz divina, la luz que tenemos o la chispa divina, ¿no? Eso es el espíritu, que quiere decir en espiral. Esa chispa divina siempre va a querer mejorar, ser mejor, ¿no? Eso es lo que nos impulsa, ¿no? El espíritu es la fuerza vital activa en las criaturas terrestres, inspiración que se origina de algunas fuentes invisibles, es la fuerza activa de Dios, ¿no? Es algo que es pues la chispa divina es algo que nos hace mejorar, ¿no? Pero la espiritualidad es precisamente esa búsqueda individual, y eso es algo muy personal. Esto es, ¿qué es espiritualidad para mí? Es bueno pensar entre todos y decir, ¿qué es para mí la espiritualidad? Para cada uno de ustedes, pregúntense esa cuestión y digan, a ver, ¿qué es espiritualidad para mí? Porque hablamos de espiritualidad y no sabemos muchas veces ni de lo que estamos concretamente hablando. Tenemos algo vago, pero yo en lo particular, para mí es la búsqueda personal en mi interior para hacer contacto con lo divino, pero lo divino dentro de uno mismo. Para mí eso es espiritualidad. Obviamente con expresiones y prácticas individuales y personales para tener esa mejor conexión con el universo, mente superior, Dios o como le llamemos. Es decir, para mí la espiritualidad es algo muy personal, es una búsqueda para hacer contacto divino dentro de mí mismo, pero también cuando lo expreso y lo practico, estoy tratando de encontrar la conexión con el universo, o llámese mente superior, Dios, la divinidad, como ustedes lo digan, pero haces expresiones y prácticas para encontrar ese contacto divino. Eso es para mí lo que es espiritualidad. Puede variar para mucha gente y puede ser diferente para otra gente, pero eso es para mí lo que es espiritualidad. También científicamente se dice que se refiere a una disposición principalmente psíquica que posee quien tiende a investigar y desarrollar las características de su espíritu. Eso es lo que dice un concepto más científico, ¿no? Pero para mí eso es la búsqueda personal de mi interior para hacer contacto con mi divinidad, primero. Pero también hago experiencias y expresiones para contactar a la mente superior, a Dios, como le quieramos llamar, ¿no? Dice que la espiritualidad implica habitualmente la intención de experimentar estados especiales de bienestar, paz o liberación. Es algo
también, que yo lo siento así, que cuando uno está buscando la espiritualidad, también está buscando, tiene la intención de encontrar o experimentar estados de paz o estados de liberación o de bienestar, ¿no? Hay una plática que se llama bienestar, bien ser y bien tener. Es una plática que después la veremos aquí. Entonces, ya sabemos qué es espíritu, ya sabemos qué es espiritualidad. Obviamente el concepto va a variar de acuerdo a las personas que estemos, ¿verdad? Algunos van a concordar conmigo, otros no, pero la idea es que todos sí tengamos el concepto básico que el espíritu es la chispa divina dentro de mí. Y la espiritualidad es buscar esa chispa divina, encontrarme con esa chispa divina para después encontrarla yo o encontrarnos y después conectarnos a la fuente suprema, ¿no? Ese es el concepto para mí de espiritualidad. ¿Puede variar? Claro. Y otra cosa que sí es muy importante, que la espiritualidad no implica ser religioso, porque religión es religar y la espiritualidad obviamente no implica ser religioso. Yo puedo ser muy espiritual, estar buscando mi chispa divina, estar buscando el contacto divino y también estar buscando el contacto superior con la mente superior o con Dios y no necesariamente pertenecer a una religión. ¿Sí me explico? No necesariamente. Claro, si ustedes pertenecen a cualquier religión, es válido y es importante. Dice Connie Méndez, la espiritualidad está en escalones. Cada uno está en ese escalón de la espiritualidad. Unas personas son muy religiosas y no espirituales, y hay otras que son muy religiosas y muy espirituales. Otras son de la vela perpetua y no son espirituales. Generalmente los seres humanos buscamos la espiritualidad o la religión cuando estamos ya más grandes, porque cuando estamos jóvenes se nos olvida, eso no lo encontramos. Pero cuando ya están grandes, cuando ven que ya se acerca la muerte o que ya se acerca el siguiente paso, buscan. Y es por eso, si se dan cuenta, ustedes van a las iglesias y hay las hermanas de la vela perpetua, pues son gente ya más grande, no ven gente joven, vemos pura gente mayor. Bueno, entonces, de hecho, muchos que se consideran muy espirituales y no son nada religiosos. Muy bien. El siguiente es, pues vamos ahora a ver la espiritualidad laica. Ahora sí, ya tenemos la espiritualidad, el espíritu, y ahora vamos a ver qué es laica, ¿no? Entonces, laica quiere decir práctica, es decir, quiere decir que hace referencia a laico, se supone a la nula interferencia de cualquier organización o confesión religiosa o del gobierno mismo, ¿sí? Aquí el término laico es que está separado completamente de cualquier religión, de cualquier organización dentro del gobierno también, ¿sí? O del gobierno mismo. El Estado laico es lo que representa lo que se dice que el gobierno es un Estado laico porque es Estado independiente de cualquier confesión religiosa. Porque anteriormente, hace muchos años, en la ley de reforma aquí en México y en muchos lugares, es más, me atrevo a decir que en todo el mundo, siempre estaba el rey y el religioso, es decir, el que era consejero del rey era normalmente un sacerdote, puede ser un papa, un padre, o puede ser un obispo, etcétera, etcétera. Anteriormente, siempre, la mayoría siempre había así. O estaba el rey y estaba el brujo, ¿no? O el asesor, el mago que le decía qué hay que hacer. Estaba, ¿se acuerdan? Con Merlín, etcétera, etcétera. Y también había sacerdotes, ¿no?
Entonces, el Estado laico es cuando se separa completamente cualquier religión o cualquier organización. Entonces, con esto, la espiritualidad laica sería una espiritualidad universal, es decir, no interesa cualquier tipo de religión. Ahora, no quiere decir que sea malo la religión, no es mala, al contrario, pero es una religa, es decir, vas con gente que piensa como tú. Esa es una religa, es decir, yo tengo mis creencias de tal o cual forma y me junto con esas personas que tienen ese pensamiento de tal y cual forma. Esa es la religión, esa es religar, ¿sí? Entonces, cuando es laica, es práctica, es espiritualidad universal. O sea, no interesa qué tipo de religión. Puede ser Mahoma, puede ser Jesús el Cristo, puede ser el Buda, puede ser Confucio, o sea, pueden ser muchísimos, ¿sí? Muchísimos dioses o religiones, ¿no? Entonces también se dice que, y yo lo puse como una parte personal, que es la búsqueda personal de nuestro interior, con el contacto divino dentro de uno mismo, con expresiones y prácticas individuales para buscar esa conexión con la mente universal, con la mente superior, con el universo. Eso es lo que es para mí espiritualidad laica. Y también, obviamente, esta espiritualidad consiste en que creemos en una fuerza creadora universal llamada a diferentes nombres. Es decir, puede ser esa energía universal llamada Elom, Elohim, Sadi, Adonai, Yahvé, Jehová, Dios, Olam, universo, energía universal, mente superior, ser supremo, como ustedes le quieran llamar, ¿sí? Para conectarse con esa fuerza superior. Es decir, esa es una espiritualidad consciente. Es decir, la espiritualidad laica es una espiritualidad consciente. Es decir, no basándonos en una religión que alguien me impuso o que alguien me dijo, y luego después se andan peleando esa religión con otra religión para pelearse cuál es la mejor o cuál es la verdadera. ¿Sí? Hay muchas religiones y hay la cristiana, budista. La budista es la que es más grande que la cristiana porque tiene muchos millones. Más con los puros chinos nos ganan fácilmente para los que creemos en Jesús el Cristo. Pero, como le decía, esa espiritualidad es una espiritualidad universal. No nos interesa cómo le llamemos, pero sí tenemos que reconocer esa fuerza superior que nos está ayudando, que nos está manteniendo, que nos guía, ¿no? Entonces, ya sabiendo lo que es la espiritualidad laica, ahora sí, tendríamos que buscar otra de las situaciones de, de detectar cuál es el ser superior, ¿sí? Porque el ser superior individual, porque todos tenemos esa chispa divina, ¿se acuerdan? Que les comentaba, el ser superior es la chispa y la fuerza que tenemos dentro de nosotros mismos. Esa fuerza es invisible, pero es muy real. Ese es el potencial que llamaba mi maestro José Marcelli, el potencial humano que tenemos dentro de nosotros, o el potencial de ese potencial nos convertiría en un suprahumanos, es decir, buscar la superación del ser humano. Esa chispa divina, esa fuerza es la que nos mantiene vivos, la que nos está, la que nos, es más, es la que nos hace estar aquí en las pláticas porque algo nos está trayendo para aprender. Esa fuerza siempre nos va a querer que nosotros estemos en la evolución, en la iniciación. Es decir, nos está incitando siempre a convertirnos en mejores personas. Cuando esa fuerza interior está opacada por el ego,
porque si dejamos que el ego no lo maneje, entonces ese mejoramiento individual, personal, interno, casi no se busca. Por eso dentro de la Gran Fraternidad Universal buscamos que nosotros tengamos fuerte el ego, pero que nosotros lo manejemos, no que nos maneje a nosotros. ¿Sí? Bueno, esa fuerza es dentro de nosotros, es parte de nosotros, pero este aspecto no es material, o sea, no nos pueden abrir el cuerpo y verlo, no lo van, nunca lo han encontrado, nunca lo han sabido, pero sí se ha detectado que cuando uno fallece o muere o pasa al otro, tiene un peso específico. Es decir, usted al fallecer o las personas que han fallecido se han hecho experimentos en donde las personas pesan menos. ¿Sí? Porque esa chispa se separa de nosotros y tiene un peso específico. ¿Sí? Esa fuerza es un campo de inteligencia superior dentro de nosotros que cuando empezamos a tener contacto con él, empiezan a cambiar muchas cosas. Cuando usted empieza, por ejemplo, a buscar el contacto divino, se le empieza a mover todo su entorno. Muchas veces, el entorno se tiende a hacer muy, pero muy denso, muy grave. Pero es porque cuando usted empieza a arreglar su casa, haga de cuenta usted tiene una casa y la quiere remodelar, ¿cómo se le pone? Con tierra, piedras y todo, pero es porque usted se está remodelando, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a tener ese contacto superior, muchas veces se pone así, otras veces no, otras veces se empiezan a quitar muchas nubes, muchos velos y empiezan a su vida a cambiar notablemente. Les digo que pueden ser de las dos cosas. Si sucede eso, como les decía recién, que está muy brumoso y se siente que hay más problemas que los que tenía, es porque está limpiando ese contacto, está empezando a hacer ese contacto. Sí, bueno, cuando nos ponemos en contacto con esa parte interior, con esa parte de sí mismo, y la descubres, que es más exacto y preciso y ordenada que existe en el pensamiento racional. Es decir, cuando tú te pones en contacto y más las mujeres que están realmente más, para mí, están más pegadas hacia la divinidad, porque para mí eso es lo que representa la mujer, es un ser divino, es más cercano a la divinidad que el hombre, para mí es lo. Entonces, cuando descubren eso, se dan cuenta que sienten y descubren más cosas de las que se imaginaban. Es decir, empiezan a desarrollar esa intuición, empiezan a ver que la vida es más ordenada de lo que nosotros creíamos. ¿Sí? Ese es un mecanismo muy preciso, ¿sí? De saber responder correcta y exactamente en cada situación del presente. Es decir, cuando nosotros estamos en contacto con la divinidad, lo que pasa alrededor, si estás en contacto, lo puedes resolver más fácilmente, ¿sí? Eso sucede cuando tú te encuentras con ese ser superior. Pero tenemos que reconocer que el espíritu está dentro de nosotros. El ser humano, la mayoría de todos, hemos reconocido que tenemos un espíritu. Hay gente que dice que no, está bien, pero ese espíritu es una fuerza que nos mueve, que nos incita a ser mejor. Si usted tiene desarrollado su espíritu, o más bien, usted tiene más contacto con su espíritu, con esa fuerza le da esa necesidad de convertirse en mejor persona, de ser mejor ser humano, en convertirse en alguien mejor, cuando hay ese contacto. La mayoría de las personas, la mayoría, yo digo casi todo ser humano, tiene ese espíritu, reconoce que tiene ese espíritu,
y que ese espíritu está conectado con algo más grande. Ahí es donde empieza la espiritualidad, porque sé que dentro de mí hay un espíritu, un ser divino que me mueve, pero cuando más nos empezamos a conectar con él, nos damos cuenta que hay algo superior a nosotros mismos, pero que somos parte de él, ¿sí? Es decir, este aspecto en sí mismo no puede estar por siempre ignorado, o sea, siempre tenemos que, tarde que temprano, era lo que les decía recién, tarde que temprano el ser humano busca esa conexión divina. Sí, perdón Con, que nunca tengo una duda, perdón. dime, José, Es que no estoy entendiendo nada, perdón. ah, ¿no estás entendiendo nada de la espiritualidad? Sí, es que la verdad como que no le estoy entendiendo, como que no está explicando bien usted, o no sé. A ver, mira, tenemos que entender primero que todo ser humano tenemos una chispa divina, algo que está dentro de nosotros que nos mueve. Ya Esa es la cállese, chispa. viejo rabo verde, ya cállese. Ahí es. Gracias, gracias. Este, gracias por eso. Gracias por decirme. Bueno, entonces, estamos haciendo ese contacto con algo Señor, superior. usted es un charlatán, ya deje de estar engañando gente, póngase a Eh, trabajar, la verdad, te lo digo en buena onda ya. gracias, gracias. Es un Muchas gracias charlatán por usted, señor. decirme. Gracias, gracias. Ahorita córtalo, por favor. Este, está bien, no se apure, no pasa nada. Esta es siempre, y eso a mí saben que me encanta eso, cuando alguien entra y te hace sus comentarios, quiere decir que estamos trabajando bien. Bueno, para mí, igual cuando hacemos una meditación y hay alguien que nos interrumpe, siento que estamos trabajando bien. ¿Por qué? Porque hay siempre hay otra, otra polaridad que está trabajando. Siempre, acuérdense, eso es normal. Eso es muy normal. Bueno, entonces, basándonos en lo que estábamos hablando, que dentro de nuestra conexión está nuestra conexión divina, ¿sí? Y esa conexión divina está buscando algo superior. Eso es algo real. Eso es algo que cuando nosotros en determinada edad tenemos que buscar, tarde que temprano tenemos que buscar ese contacto con la divinidad, tarde que temprano. Normalmente se busca ese contacto divino cuando ya estamos más grandes, con más edad. ¿Por qué? Porque ya hemos pasado por algunas situaciones Carlos, que nos están tratando de, Carlos, te estoy hablando. que nos están tratando de ayudar en ese momento. ¿Sí? Muy bien. También en este momento, cuando buscamos a Dios, ya sea ¡Hola, en un hola! centro La cagada va en la cultural, taza, bro. religioso, pero siempre está ahí, ¿sí? Así de sencillo, así de fácil, ¿sí? Sin embargo, tenemos que entender Oa, 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 que oa, oa, dentro oa, de todo oa, esto nos rodea, algo que nos rodea, nos contrapone el espíritu. Eso es algo que nos está contraponiendo, ¿se fijan? Es algo real. Este trabajo es algo bien real. Siempre va a Ya haber cállese. esto que nos rodea se contrapone contra eso. ¿Se fijan? Siempre el trabajo del espíritu, siempre va a haber alguien o algo que lo está moviendo a que se ponga en contra de la espiritualidad. Y está correcto, está bien. También eso está bien. ¿Por qué? Porque ese es su estado de conciencia, ¿sí? A todo esto se contrapone dentro del espíritu del mundo físico, porque el mundo físico es algo sólido, algo que vemos, y el espíritu, el mundo espiritual es algo que no se ve. Por lo tanto, tenemos que entender que dentro de nosotros está el espíritu que ejerce alguna fuerza. Y si dejamos al lado todas estas creencias religiosas o el sentimiento general, el espíritu está basado, se supone que está separado entre nosotros. Cuando empezamos a trabajar lo material, nos empezamos a separar del espíritu, generalmente, ¿sí? Creemos que esto que nos rodea es lo único que nos mueve. Y
conforme va pasando el tiempo, imagínense, usted tiene 15, 17 años, usted lo que está buscando es convertirse en persona con fuerza económica, con fuerza física, y nos olvidamos del espíritu. ¿Por qué? Porque no lo vemos, porque no sabemos. Es decir, creemos que básicamente el espíritu está separado de nosotros porque no lo vemos. Y de joven, los jóvenes, por eso, y cuando estábamos más jóvenes, estábamos buscando hacer otras cosas. Es decir, estás joven y quieres estudiar para tener un trabajo o tener un negocio, estás trabajando para hacer algo que tú sientas que ves. Y el espíritu no se ve. Entonces, por lo tanto, muchas veces nosotros estamos pensando que está separado de nosotros. ¿Por qué? Porque el cuerpo le pones comida, la procesa, te nutre, también recibes aire, también te nutre, te recibes agua y también te nutre, sin que el espíritu se necesite, según nosotros, ¿sí? Procesamos comida, aire, agua, y no necesitamos ver o no vemos el espíritu sin que el espíritu haga algo para que esto se nutra, ¿sí? Entonces, también dentro de nosotros, acuérdense, están siempre los 4 elementos y que estamos mencionando: aire, agua, fuego. Y nuestras mentes piensan 1,000,000 de cosas. Tenemos, hace tiempo en una plática lo dijimos, más de 600,000 pensamientos diarios, más de esos. Y pensamos muchísimas cosas y no nos acordamos del espíritu. Es decir, sin pensar en el espíritu, estoy pensando cosas y más situaciones y no me acuerdo. Chéquelo. Es decir, dejar de un lado la vida espiritual se convierte en una cosa muy fácil cuando la vida nos lleva. ¿Sí me explico? Cuando la vida nos lleva en esto, la vida espiritual la dejamos a un lado. Pero quiero decirles que dejarla a un lado, el espíritu, su ser divino, siempre está presente. Siempre. Siempre está presente y quiere estar. Así de sencillo. Quiere estar presente dentro de nuestra vida, normalmente, ¿sí? Entonces, pero queremos que la vida se nos convierta en algo más sublime sin hacer ningún esfuerzo. Es decir, estamos trabajando para ganar dinero, estamos estudiando para convertirnos en otras personas, estamos estudiando algunas carreras para convertirnos en personas que tengan su vida resuelta. Y creemos que eso, la vida se va a componer, se va a transformar en un reino más sublime, pero eso no va a suceder si no hay ningún esfuerzo por parte de nosotros que queramos hacer para eso, ¿sí? Es decir, tenemos que convertir la espiritualidad en algo práctico. ¿Y qué es algo práctico? Tenemos primero, para convertirlo en práctico, esto de la espiritualidad, tenemos que quitarnos los velos de Isis. ¿Cuáles son los velos de Isis? Pues son las apariencias físicas, son cosas que aparecen, cosas que se ven, ¿sí? Y tenemos que irnos más allá de esos velos. Estas interrupciones que se generaron ahorita son velos de Isis. ¿Por qué? Porque no quieren que estudiemos, quieren que nos movamos, quieren que se mueva por dentro esta situación y que no se dé la plática. ¿Sí me explico? O sea, imagínense qué tan importantes son ustedes que no quieren que llegue la plática. Eso es algo maravilloso para mí. Para mí es algo maravilloso. Genial. Me encanta eso. Porque me doy cuenta de que estamos caminando. Porque cuando caminamos, los perros ladran. Eso decía Saavedra, ¿verdad? Bueno, entonces, para hacer esto de la espiritualidad algo práctico, es desatar esos velos
es ir más allá del sistema de creencias. Es decir, quitarnos eso de lo que alguien nos impuso, ¿sí? Y quitarnos la creencia de que lo real es lo que toco y que lo no material no existe. Decía mi maestro, el venerable José Marcelli, decía, la realidad es lo que usted toca. Esa es la realidad, porque se siente y tiene que hacer yoga para que la sienta, pero no es la verdad. La verdad va más allá de lo físico, ¿sí? Entonces, las cosas que podemos ver, sentir, oír, gustar y oler son en las que creemos, porque son las que vemos. Pero cuando decía mi maestro que eso no es la verdad, sino la realidad, porque es lo que toco, nosotros tenemos que ir más allá de esos sentidos para encontrar la verdad. Porque esto que yo huelo, siento, oigo, gusto o toco, no va a estar, tal vez en algún momento. Y si nos vamos a la física cuántica, nos dice que esto que tocamos no existe. Son átomos, moléculas o quarks corriendo a una velocidad vertiginosa que nos hacen ver la realidad y sentirla, pero en realidad no es. Es decir, las moléculas, los quarks, los átomos, corren tan rápido, tan vertiginosamente, que parecemos que somos sólidos, pero no lo somos. Fíjense, mi maestro tenía mucha razón porque decía, eso que usted toca no es la verdad, es la realidad, ¿sí? Y tenemos que irnos más allá de eso. ¿Y cómo es esto de la percepción y la realidad? La realidad es lo que usted toca y la percepción es lo que usted sabe que está porque lo siente, porque lo ve, aunque no lo vea físicamente. Por ejemplo, si usted describe el amor que tiene su mamá o su papá, o usted a su hijo, o usted a su hija, ¿cómo lo describe eso? No lo puedo describir porque realmente si yo le abro a una madre, la abro en pedazos al cuerpo, no le voy a encontrar el amor que le tiene a su hijo. No lo voy a encontrar, pero ahí está, ¿o no? Es decir, el amor que usted tiene hacia alguien, ¿dónde está? Si es la realidad, pero no lo toco. O cómo, yo hablo del amor porque es algo muy fácil y es más fácil de entender esto de la realidad y de la percepción. Porque usted puede sentir, ve a una persona y puede sentir felicidad de verla. Pero ¿dónde está esa felicidad? ¿Dónde la siente? ¿Dónde está? No la puede ver porque no es real. O sea, no es real porque no la toca, pero sí la percibe. Usted puede percibir la vibración de una persona. Mas, sin embargo, esa percepción no la puede usted tocar. ¿Sí? Entonces, basándonos en eso, todos nos basamos en lo que percibimos, ¿sí? Aunque no sea realidad. Es decir, si tú te ves a ti mismo como un ego aislado, es decir, como una persona, como una envoltura de piel y huesos, es porque tocas y experimentas esa expresión. Pero porque con este cuerpo, con este costal, como dice, con esta envoltura de piel y huesos, sangre, experimentas pensamientos, emociones, y esas sensaciones le dan una identidad al ego, ¿sí? Es decir, le dan una identidad individual a cada persona, porque cada persona, aunque somos iguales con huesos, piel y sangre y todo, experimentamos emociones y pensamientos muy diferentes. Es decir, usted puede ver una situación
y 6 personas pueden percibir cosas diferentes. Y hago un ejemplo siempre. Generalmente, si van 2 gemelos, se les va su globo, un globo rojo brillante, se les va y se va al cielo. Uno llora porque experimenta sensación de pérdida, pero otro dice, mira qué bonito, y su expresión es de júbilo porque se ve maravilloso con el sol su globo. Y son 2 cosas que pasaron igualitas, pero la percepción y la realidad de uno y es otro, ¿sí? Cada uno experimenta una forma diferente de mostrar sus emociones, ¿sí? Eso es lo que tenemos que ver con lo que respecta a la espiritualidad. Todos creemos que somos un cuerpo porque de alguna manera aprendió a pensar, a caminar, a moverse. Todos creemos eso. Pero dentro de nosotros, las moléculas de nuestro cerebro crean todas esas ideas, crean nuestra realidad. Cuando una persona empieza a tener contacto con su subconsciente y empieza a mejorar su subconsciente, es decir, empieza a hacer el contacto con su espiritualidad y su subconsciente, empiezan a generar una nueva realidad. Es decir, por eso se llama espiritualidad laica, es decir, una espiritualidad en búsqueda de algo superior. ¿Sí? Muy bien. También dentro de eso, somos un ego, un cuerpo o una mente. ¿Qué somos en realidad? ¿Somos un cuerpo? ¿Somos un ego que nos mueve? ¿Somos una mente o somos un espíritu? ¿Qué somos? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos relativamente constantemente para entender qué realmente somos. ¿Por qué digo esto? Porque el tener una experiencia que nos reconfirma como parte que somos más de un cuerpo, somos más de un ego, somos más que una mente, es cuando reconocemos el espíritu dentro de nosotros. Ese ser divino dentro de nosotros nos hace tener experiencias de que somos más que un cuerpo, que somos más que un ego, que somos más que una mente. Cuando detectamos esa conexión de nosotros mismos con ese ser interno, con esa chispa divina, y esa chispa divina nos genera experiencias, nos hacemos o sentimos que somos más que eso, más que un cuerpo, más que una mente. Y ahí es cuando empezamos a sentir a lo que refiere la eternidad, ¿sí? Muy bien. Tenemos que entender que no solo ocupamos unos centímetros cúbicos, dice Deepak Chopra, de un espacio en un lapso de tiempo. Chéquense, visualícense, y somos un cuerpo o unos centímetros cúbicos que van creciendo en un espacio en la Tierra en un lapso de tiempo. Chéquense, eso es lo que somos. Si nada más tomáramos en cuenta lo que es el cuerpo humano. Pero qué triste sería o qué triste es cuando no te das cuenta o te das cuenta de eso y no haces nada por seguir creciendo o tener más contacto con tu ser superior. ¿Sí? Cuando podemos experimentar esa realidad, esa realidad ilimitada, es decir, cuando te pones en contacto con ese ser superior, ese sentimiento no lo encuentras afuera, no lo vas a encontrar. Esa experiencia del el contacto espiritual no lo vas a encontrar afuera, lo tienes que encontrar dentro de nosotros, ¿sí? Es decir, como cuando tu espíritu es un aspecto de ti mismo y está dentro de ti, el centro de tu ser es el espíritu. Es decir, este cuerpo humano tiene una chispa divina que mueve a este cuerpo, ¿sí? Pero esta misma chispa divina te puede generar experiencias maravillosas, más trascendentales que van más allá del cuerpo. Eso es lo que es buscar lo que refiere al espíritu.
¿sí? ¿Sí? Es decir, la experiencia de tu ser te hace que te des cuenta de la realidad de lo que realmente, de lo que eres en verdad. Es algo que es importante desmenuzar lentamente, porque cuando tú encuentras esa chispa divina dentro de ti, te das cuenta de que te genera experiencias más grandes, más maravillosas, que te dan esa oportunidad de conocerte a ti misma, a ti mismo. ¿Sí? Dice también, cuando tu cuerpo está unido dentro de ti, ¿sí? Cuando el cuerpo, la mente, el alma y el ego no están separados, es el espíritu que los conecta. Aunque son cosas individuales, el espíritu o tu ser es lo que los une. Al cuerpo, a la mente, al alma y al ego, el espíritu es lo que los anima, ¿sí? El espíritu es lo que les da la vida. Tenemos que entender que dentro de la espiritualidad, para que la veamos más correctamente, es que tenemos que entender que ocupamos un espacio en determinado tiempo y con determinada materia. Es decir, tenemos que entender cuáles son los límites. Cuando entiendes cuáles son tus límites, que es un espacio, tiempo y materia, te das cuenta realmente que tu cuerpo es la materia. Y es un buen punto de partida, porque cuando uno reconoce que la materia es tu cuerpo, tenemos que entender que eso es la base, pero para estar en el planeta, en la Tierra, en este planeta, ¿no? Pero también tenemos que entender que el mundo y el cuerpo parecen sólidos, era lo que les explicaba recién. Todos creemos que esto es sólido. ¿Por qué? Porque lo toco, le golpeo y siento que es. Pero realmente se puede ver, se puede tocar, pero Einstein, el científico más conocido en nuestras épocas, asegura que la solidez es una ilusión, que los átomos, como les decía recién, los átomos giran vertiginosamente de tal manera que topan y se genera la solidez, que eso es lo que vemos. Dice, ya que el cuerpo está hecho de átomos y esos átomos son protones, neutrones, y dentro de los neutrones están los quarks, hasta ahorita son lo que ha checado la ciencia, y que giran a velocidades de relámpago alrededor de enorme espacio vacío y se subdividen en protones y neutrones hasta llegar a los quarks, y que nos hace aparentar que todo esto es sólido. Las partículas son fluctuaciones de energía e información en un vacío enorme de energía e información. Eso decía Einstein. Entonces, esto que ves como materia, sí es bueno entender que es el comienzo, que es una base, pero ¿qué lo mueve? ¿Qué mueve a todas esas millones de partículas de quarks que se mueven dentro de nosotros? Es precisamente nuestro espíritu, es decir, esa chispa divina. Y dice también Einstein que si pudiéramos ver el cuerpo tal como es, en realidad realmente sería el 99.99 su mayor espacio o su mayor parte espacio vacío. Eso es lo que decía Einstein. Es decir, la materia es solo una ilusión de nuestras percepciones. Claro, cuando estamos hablando de eso, muchos van a decir, espérame, Carlos, ¿cómo? Pues si eso es lo que veo, eso es lo que toco. Sí, pero más allá, tenemos que irnos más allá del entendimiento normal. ¿Sí? Muy bien. El cuerpo, tenemos ya con esa base que nos dio Einstein, tenemos que entender que nuestro cuerpo
es una percepción personal. Es decir, como tú ves tu cuerpo, es como tú te percibes, no como la mayoría de personas se perciben. ¿Por qué? ¿Esto qué quiere decir? Que podemos cambiar nuestro cuerpo a discreción. Cuando tú te conectas directamente con tu ser interno, con tu chispa divina, puedes cambiar hasta la percepción de tu cuerpo y la percepción de tu alrededor. Claro, en palabras es muy fácil decirlo y mencionarlo, pero es algo que tenemos que entender que no es fácil encontrar cambiar esa percepción, ¿no? Porque el cuerpo de piel y huesos parece convincente, pero eso es lo que nosotros vemos. Cuando también detectamos eso dentro de nosotros, puede venir la sanación individual. Esas son las sanaciones milagrosas que suceden. ¿Por qué? Porque el contacto divino con tu ser y con tus moléculas empiezas a hacer el cambio estructural en todo el cuerpo. Eso ya está científicamente comprobado y le llaman los milagros científicos o la explicación de los milagros, ¿sí? La mecánica cuántica te dice que somos átomos girando a una velocidad vertiginosa. Se dice que es una ilusión. Ese es el Maya que decía el maestro de la Ferrier. Es el Maya que vemos, que disfraza nuestro verdadero ser, el cual es verdaderamente ilimitado. Es decir, nuestro ser no tiene límites. Cuando tú tienes contacto con tu ser divino, ¿sí? Es cuando empiezas a cambiar la percepción de ti misma, de ti mismo. Todo proceso, obviamente, de apertura espiritual comienza cuando algo dentro de nosotros nos incita, es más, casi nos obliga a buscar la verdad. Porque hay mucha gente que no le gusta este tipo de pláticas. Hay gente que no le interesa este tipo de pláticas. Pero ¿por qué los que estamos ahorita aquí sí nos interesa? Porque dentro de nosotros esa chispa divina casi nos obliga a buscar la verdad y puede ser que la encuentres aquí o te vas y buscas en otro lado. Cuando empieza uno a buscar dentro de todo este universo, empezamos y a lo mejor nos metemos con los mormones y luego nos metemos con otra religión y luego nos empiezan a meter, llega una institución de los maestros ascendidos y te empiezan a llegar libros, te empiezan a llegar invitaciones, hasta que llegas a un lugar donde te satisface. ¿Por qué? Porque hasta ese lugar, ese es el escalón que decía Connie Méndez, es ahí es donde vas a llegar. Porque a lo mejor a ti te gusta estar en una religión y ser ahí parte importante de esa religión, está bien, pero a lo mejor te gusta ser parte de una institución masónica, Rosacruz, gnósticos, Gran Fraternidad Universal, Suprema Orden del Aquarius. Esa es la búsqueda que el ser te está diciendo. Pero dice mi maestro, también el maestro Toro, que esto es para todos los seres humanos, pero no cualquiera, ¿sí? No cualquiera despierta o empieza esa búsqueda. Siempre el ser, esa chispa divina nos incita a buscar la verdad, nos incita a ser mejor ser humano, nos incita a evolucionar, nos incita a ser mejor ser humano. Simplemente ya no te gusta golpear, ya no te gusta tener problemas con la demás gente, ya no te... Esa es cuando estás mejorando tu espiritualidad. Porque acuérdense que dijimos que la espiritualidad es la conexión con tu ser divino, busca la mejora continua para encontrar el contacto con lo superior. ¿Sí? Muy bien. Dice, todo el proceso de apertura espiritual, cuando empiezas, te comienza algo dentro de nosotros, nos incita y nos obliga a buscar la verdad y lo agrega a nuestra vida, buscando todo eso que les decía. Te invita a que busques la posibilidad por ti mismo y puedas descubrir
tu ser infinito en vez de finito. Es decir, te hace universal. Es decir, te busca que seas universal. Es decir, te busca tu ser verdadero en vez de la ilusión. Poderoso en vez de débil. Conectado con el cosmos en vez de aislado. Y todo esto es verdaderamente tentador. Bueno, aunque uno no lo entienda, pero es tentador el estar conectado con la divinidad. El estar conectado con el cosmos. Eso es bien tentador para muchos, para otros no, claro. Entonces la espiritualidad eso es lo que busca, eso es lo que verdaderamente busca, la conexión con el cosmos, ¿sí? Muy bien. Voy a tratar de, con esto termino, se me hace que lo vamos a tener que hacer una segunda parte porque no lo vamos a terminar, pero esto, examinando el cuerpo físico, nos tenemos que dar cuenta primero que el conjunto de conjuntos de los órganos, tejidos, células, moléculas, átomos, se desprenden hasta que en el terreno subatómico todo lo que queda son manojos de vibraciones de energía, quantums, quarks. Esta teoría del conjunto de conjuntos es que el cuerpo humano está dividido, bueno, está unido por los órganos, ¿verdad? Los órganos constituyen un cuerpo humano. Y cada órgano de ese cuerpo humano tiene células, que esas células se convierten en precisamente en el órgano. Y esas células se dividen en moléculas. Y esas moléculas se dividen en átomos. Y esos átomos se desprenden hasta nivel subatómico, quedando solamente las vibraciones de la energía quantums, o de los quarks, o es lo último que estamos conociendo. Es decir, si se fijan, el cuerpo humano eso es. Si se dan cuenta, eso nos decía el maestro Estrada, nos hablaba de la teoría de conjunto de conjuntos y hasta hace poco están empezando a hilar todo este tipo de cosas que nos decía el maestro Estrada. Los receptores nerviosos en el cuerpo son estaciones cambiantes que pueden tomar estas vibraciones, ¿sí? Y también las convierten en el tacto, la vista o el sonido. Los huesos, aunque parecen sólidos, el plasma húmedo y la hemoglobina roja y la piel elástica son como el rey Midas, que nunca pudo conocer la textura de esas cosas reales. Sentimos la piel, sentimos el cuerpo, vemos la sangre roja, pero esa es la realidad. Si nos vamos más allá, sabemos, si nos vamos y visualizamos esos quarks que están girando alrededor tan rápido que cambia el color de la sangre, el plasma se convierte en rojo, la piel, son unos piel morenos, blancos, rojos, amarillos, es el quarks que se está moviendo a determinada velocidad, ¿sí? Todo esto son solo estados más altos de conciencia. Solo en estados de conciencia podemos conocer más la verdad. Y la yoga precisamente es una herramienta para ir más allá. Es decir, todo esto, todo esto relacionado con la espiritualidad es, para buscar tu espiritualidad tienes que empezar por algo sólido. Y algo sólido es la yoga o el ejercicio físico. ¿Sí? ¿Para qué? Para que reconozcas tus límites como cuerpo y las cosas que puedes hacer más grandes con el cuerpo, ¿sí? La yoga, el hacer ejercicio, el moverte, el hacer ejercicio, atletismo, correr, montañismo, te da esa sensación de conocer tu cuerpo. Pero esto nos ayuda a despertar la realidad, es decir, tenemos que empezar por ahí para podernos despertar de la realidad a la verdad y convertirnos precisamente en magos
más allá de la realidad. Es decir, realmente conocer lo que realmente somos dentro de nosotros para contactar a nuestra divinidad. También, obviamente, la meditación consciente, ¿sí? Nos ayuda a mejorar estos estados de espiritualidad. Obviamente tenemos que empezar por algo. La yoga y la meditación, por eso son base fundamental para encontrar nuestra espiritualidad, ¿sí? Sí, entonces, para poder despertar esa espiritualidad, pues tenemos que practicar la meditación, la yoga, para empezar a conocer nuestra realidad. Con esto termino. Si hay preguntas, comentarios, y con esto dejo y también dejo de grabar.